Existen leyendas en el mundo del anime que nunca llegaron a la pantalla. Proyectos cancelados, pilotos olvidados, episodios que se anunciaron en revistas pero que jamás se transmitieron. Sin embargo, entre todas esas historias hay una que sobresale. Una que ha permanecido como un susurro inquietante durante más de 2 décadas. Habla de una serie que se promocionó, que incluso llegó a aparecer en horarios de emisión, pero cuyo primer capítulo, el llamado capítulo 0, nunca pudo encontrarse. Y los pocos que aseguraron haberlo visto, nunca volvieron a ser los mismos. Todo comenzó en 1997. La televisión japonesa estaba en plena fiebre de nuevas producciones, animes de mechas, historias escolares, experimentos de terror psicológico. Entre los anuncios de ese año, apareció una sinopsis extraña, publicada en revistas de programación. El título era Shinwa no Kikai, la máquina del mito. Según esas notas, la trama giraba en torno a un grupo de adolescentes que encontraban un aparato antiguo, capaz de mostrarles mundos ocultos entre señales de televisión y estática. Lo describían como una mezcla entre ciencia ficción y horror existencial. Tenía programado su estreno para otoño de 1997, en un bloque nocturno, junto a otros animes de culto de la época. Lo curioso es que nadie recuerda haber visto más que el avance publicitario. El tráiler mostraba imágenes rápidas, un pasillo iluminado por televisores encendidos, una niña con ojos desorbitados y una frase en pantalla: el mito comienza en el capítulo 0. Después de eso, nada. Los foros de la época, que hoy sobreviven en fragmentos de archivos de Internet, están llenos de especulaciones. Algunos afirmaban que la serie fue cancelada de repente por problemas de financiamiento. Otros aseguraban que el estudio quebró antes de lanzar el primer episodio. Pero los rumores más inquietantes apuntan a algo distinto: que el capítulo 0 sí fue transmitido. Solo una vez, en una madrugada, sin previo aviso, y que las pocas personas que lo vieron quedaron profundamente perturbadas. Uno de esos supuestos testigos fue un operador de antena de televisión. En una entrevista publicada años después en una revista independiente, declaró haber visto imágenes imposibles mientras monitoreaba la señal. Decía que el capítulo comenzaba con 10 minutos de pantalla negra, acompañada de un zumbido bajo, como el de una radio mal sintonizada. Luego, lentamente, aparecía la animación. Un aula vacía, pupitres cubiertos de polvo, y una figura humana dibujada con trazos imprecisos, como si todavía no estuviera terminada. El personaje se levantaba y caminaba hacia la pizarra. En ella no había palabras, solo símbolos extraños que parecían kanjis deformados. A medida que avanzaba, el sonido del zumbido se transformaba en voces. Voces superpuestas, demasiado rápidas para entenderlas, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. El operador aseguraba que, mientras miraba, tuvo una sensación desagradable, como si la pantalla lo observara a él. No los personajes, la pantalla misma. Apagó el monitor a los pocos minutos. Al día siguiente, cuando intentó repetir la transmisión, el archivo estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Años después, un coleccionista de cintas VHS afirmó haber conseguido una grabación del capítulo 0. Subió fragmentos a un foro underground. Lo poco que pudo compartirse mostraba escenas desordenadas. Niños corriendo por un pasillo interminable. Un reloj de pared sin manecillas. Un televisor que proyectaba una sombra más grande que su propia pantalla. Pero lo más inquietante fue el último fotograma. Un primer plano de un ojo dibujado con líneas gruesas, ocupando toda la pantalla. Debajo, una frase en japonés manuscrita: ya estás dentro del mito. Al poco tiempo, el usuario que subió la cinta borró su cuenta y nunca más volvió a postear. El enlace fue eliminado, y cada intento de rescatar el archivo resultó en descargas corruptas, llenas de glitches y ruido. Muchos académicos del anime han intentado rastrear el origen de Shinwa no Kikai. No hay registros oficiales del estudio que supuestamente lo produjo. No existen contratos, ni bocetos, ni nombres de animadores. Solo anuncios promocionales
que nunca llevaron a nada. Sin embargo, persiste un detalle perturbador. Cada cierto tiempo, alguien asegura haber encontrado copias perdidas del capítulo 0. En mercadillos, en sótanos de estaciones de televisión, en colecciones privadas. Y siempre, la descripción coincide. Escenas fragmentadas, voces superpuestas, imágenes que parecen repetirse como un eco visual y un ojo gigantesco que observa al espectador. Hay incluso una teoría conspirativa, que Shin wa no Kikai no fue un anime real, sino una especie de experimento de análogo horror encubierto, un proyecto diseñado para observar la reacción de la audiencia a través de la misma señal de transmisión. Según esta hipótesis, el capítulo 0 no era un piloto, sino un test psicológico disfrazado de animación, y los supuestos efectos traumáticos en quienes lo vieron fueron reales. Otros piensan que el episodio jamás existió, que es solo un mito urbano alimentado por foros y páginas de fans. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo explicar las coincidencias entre testimonios separados por décadas y países distintos? ¿Cómo explicar las capturas borrosas, siempre con los mismos elementos, el aula vacía, los relojes sin manecillas, el ojo vigilante? Al día de hoy, nadie ha podido confirmar su existencia. Sin embargo, si buscas en las profundidades de Internet, todavía aparecen hilos donde usuarios aseguran haber soñado con escenas del capítulo 0 sin haberlo visto nunca. Como si la historia se transmitiera no solo por televisión, sino también a través de la mente. Quizá nunca sepamos si el capítulo 0 de La Máquina del Mito fue real, un proyecto cancelado o una invención colectiva. Pero algo es seguro, cada mito tiene un origen. Y si decides seguir investigando, tal vez encuentres una copia perdida en un sótano, en una caja polvorienta, en una cinta olvidada. Y si alguna vez presionas play, recuerda que no todos los programas quieren ser vistos. Este fue el relato de El capítulo 0 que no existe, la serie que nunca se estrenó. Si quieres más historias donde el anime, el manga y el horror analógico se entrelazan en transmisiones imposibles, suscríbete al canal y dale like a este video. Eso nos ayuda a mantener viva esta señal perdida, una señal que sigue transmitiendo lo que nunca debió ser creado. Nos vemos en el próximo episodio, si es que la señal vuelve a encontrarte.